Vamos a hablar sobre cómo madura el individuo en lo humano, cómo se madura en lo humano. Madurar, lógicamente, que pasa el tiempo, nos hacemos cada vez más viejos y supuestamente nos hacemos maduros, pero esa no es la madurez a la que me refiero. El humano es un ser libre, autónomo y responsable, y porque lo es, debe cumplirse en ello. Humano es una suerte de acomodo emocional, intelectual y de comportamiento tranquilo, moderado, seguro, confiable y confiado. eh, y lo humano contiene tres aspectos que para mí son fundamentales. El aspecto es ser libre, el ser autónomo y ser responsable. Somos libres de optar por las alternativas válidas y generalmente hay alternativas válidas para uno y hay alternativas válidas para todo. El ser libre nos permite o nos posibilita el poder optar por aquello que es válido siempre y para todos, y eso es la garantía de que nadie te va a reclamar, a acusar, a rechazar por ello. Debemos de ser libres del apetito del instinto, es decir, tenemos instinto de protección, de conservación, de reproducción, y esos tres instintos nos tientan y tratan de que hagamos lo que ellos quieren, y debemos de ser lo suficientemente parcos como para delimitar los límites de los apetitos. Tenemos que ser libres de los excesos y de las carencias fundamentales. Tenemos que ser libres de esos excesos intelectuales, de esos excesos emocionales, de esos excesos conductuales. El control y dominio de los excesos y el celo hacen del individuo un ser superior al resto de las especies naturales. Por lo mismo, no puede reducirse o limitarse a vivir igual o peor que un animal. El ser humano tiene que vivir mejor que un animal. Al animal su instinto le garantiza la salud, el hábitat, la alimentación, la reproducción y el desarrollo sustentable desde que nace hasta que se muere. Esa base debe ser superada por cada individuo humano por su mera condición de ser sensible al bien común, ser inteligente, reconocer las razones justas, el ser capaz de ordenar ese equilibrio ecológico, ser inteligente para reconocer aquellas leyes, normas y ser capaz de construir o destruir al resto de las especies naturales. Nosotros tenemos ese potencial de construirlas o de destruirlas. Somos capaces de ordenar el ecosistema o de desordenarlo hasta el punto de eliminarlo. El animal humano instintivo garantiza la salud, hábitat, alimentación y reproducción y desarrollo sustentable del individuo en particular, desde que nace hasta que muere. Todos estamos protegidos por la custodia del instinto, absolutamente todos. Pero no todos administramos ni gobernamos los apetitos o las provocaciones, ni las consecuencias derivadas de los excesos. A pesar de que a nivel particular se dispone del protector custodio del instinto, que es el celo es el protector custodio del instinto, a nivel social quedamos al alero de las circunstancias. Podemos controlar nuestra firmeza, nuestra templanza, nuestra prudencia, pero no podemos controlar al imprudente, al mentiroso, al destemplado o al indecente. Y tampoco podemos excluirlo porque somos vinculares, somos personas confiables y confiados, compasivos, y todo eso es por naturaleza. Yo no he creado la compasión, yo no he creado la convicción, yo no he creado el afecto, y esas cosas no sé, venían con el paquete, yo no los he creado, así es que están ahí. Responsable es quien responde al cumplimiento del deber, y existen deberes cósmicos, ecológicos, esos son los más grandes, los inmensos, los prioritarios. Dentro de poco os vais a dar cuenta de que vamos a empezar a pensar en el ordenamiento cósmico, en el ordenamiento de las galaxias, en el ordenamiento de esos cometas que andan moviéndose por el espacio, que nos amenazan en algunas ocasiones. El deber cósmico es el más importante, el deber ecológico es el que le sigue, el deber social le sigue al ecológico, los deberes familiares siguen a los sociales, los deberes particulares son los últimos en la jerarquía. Ese es el orden en importancia de las opciones que tenemos con nuestra libertad: optar por el bien cósmico, optar por el bien ecológico, optar por el bien social, optar por el bien familiar, optar por el bien particular nuestro. Es decir, nosotros quedamos ahí reducidos a la última
Pero nosotros somos los que optamos, así es que tenemos que saber ser responsables. Cada humano dispone de la sensibilidad suficiente para cumplir con el orden o con ese ordenamiento universal, ecológico, social, familiar o particular. Por eso que enfrentamos a los presidentes, enfrentamos a los líderes, enfrentamos a los intelectuales, nos enfrentamos a los padres, así como a los vecinos. Nos enfrentamos a todo el mundo porque cada uno de nosotros somos gerentes cósmicos, gerentes del universo. Podemos ordenar el universo y cualquiera. Ahí veis el caso del norteamericano, pero bueno, dejemos la política a un lado. Si se juzgan a esas personas, a esos líderes, es porque consideramos nosotros que tenemos un nivel de conocimiento, un nivel de convencimiento, un nivel de razón o de raciocinio superior al de ellos, imaginaos. Bueno, lo que sí tenemos que hacer nosotros es apartarnos de nuestro máximo enemigo. El máximo enemigo de la libertad es el narcisismo egoísta. La libertad es la capacidad de optar por lo que es válido siempre y para todos, y de esa forma evitas el rechazo, la acusación y el reclamo de los demás. Pero si optas por el bien particular, narcisista, egoísta, vas a cargarte con acusaciones, reclamos, rechazos, y eso no te beneficia. El único poder capaz de igualar a la fuerza conectiva del amor es el miedo y el narcisismo, esos dos, el narcisismo y el miedo. El narcisismo en sí es un miedo a perder algo. El egoísta teme perder su integridad o su conocimiento o su dignidad. Ese temor obliga a protegerse y a encerrarse en sí mismo en sus propias convicciones, lo que llamamos su zona de confort. El ser humano es, además de libre, es autónomo, es uno con la norma. Auto es una palabra compuesta que significa auto, uno, y nomo, ley. Es decir, es uno con la ley, es uno con la norma, es uno con la razón. Es el único cuyo criterio del bien común incluye la totalidad de lo creado. En las especies, los animales operan por el bien de esa especie. Nosotros operamos por el bien de las especies, es decir, nosotros estamos por encima de todo eso. Cuando somos maduros, cuando somos personas naturales normales, estamos normados en base a la norma. Si no somos normales, pues somos comunes. Los comunes son una cosa y los normales son otra cosa. El ser humano es autónomo, es uno con la ley, en el conocimiento y en la comprensión de las realidades no visibles. Nosotros podemos comprender las razones físicas, químicas, matemáticas, geométricas, aritméticas, artísticas, religiosas, y todo eso es abstracto. Todo eso es abstracto. Y podemos comprenderlo, pero no es sustancial, no es una cosa que esté aquí, esto mide 2 metros por 2 metros, no. El pensamiento matemático no es de 2 metros por 2 metros. Es el único que descubre las razones exactas, las leyes, principios, normas y deberes, es capaz de inducir y deducir, es capaz de discernir y evaluar, es capaz de seleccionar y de comprender. Disponemos de una memoria selectiva autónoma, eso es impresionante. Disponemos de ese tipo de memoria selectiva autónoma. Dentro de nuestra memoria existe un sistema como de preferencias que nos lleva a recordar aquello más urgente, más inmediato, más necesario. Y decíamos que el ser humano es libre, autónomo y responsable. El ser humano es responsable por la totalidad de las cosas, por la totalidad de las especies. Responde siempre al cumplimiento del deber obligado por la necesidad de un beneficio. Nosotros, al percibir el bienestar de un posible beneficio, ese derecho a disfrutar del beneficio nos obliga a cumplir con los deberes. Nosotros trabajamos por plata, nosotros alimentamos por nutrirnos, nosotros bebemos por hidratarnos. Es decir, el beneficio está detrás de lo que hacemos y siempre motiva aquello que hacemos, esa pretensión o conquista del beneficio. Quizás se ubique el ser humano en una pequeña villa, pero sus capacidades sensibles, cognitivas y creativas lo hacen capaz de ordenar esa villa entera para que beneficie a todos y siempre. Lo que no sepa lo descubre pensando. El ser humano puede asociar, analizar, comparar unas cosas con otras, pero dispone del mecanismo intelectual capaz de comprender el orden natural y del bien común.
Eso lo hace o lo realiza o tiene esa capacidad porque es responsable. Él debe responder al cumplimiento del máximo deber válido para todo, por voluntad propia, sin ninguna imposición, sin condiciones. No tiene por qué venir el líder, el político, el policía, el militar a imponerse sobre ti para que tú cumplas con el deber máximo posible. No, eso tiene que salir por propia iniciativa, cumpliendo el máximo deber. Válidos para todos, no perjudicas nunca a nada y eso te transforma en responsable. Esa es la calificación o la significación del ser humano maduro. Yo espero que lo hayan comprendido. Les voy a dejar hasta acá porque son 10 minutos de vídeo y voy a hacer otro después para hablar del dominio y control de los extremos, que es parte también de ese desarrollo humano, pero no quiero que se me apague la batería porque estos cassettes, estos celulares duran muy poco. Nos vemos en el próximo.